Hola ideadores, hoy vamos a utilizar los materiales que me mandaron desde Panda Haul Selected para hacer este bonito calendario de Adviento. Mirad qué bonito, a mí me encanta, con todas sus bolsitas, con los números de los días, y así simplemente cuando empiece el Adviento lo que vamos a hacer va a ser buscar el día que es. Le quitamos la pincita, cogemos el día y ya podemos mirar a ver qué hay dentro. ¿Os gusta? Pues es muy fácil. ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy vamos a usar estos materiales que me mandaron de Panda Haul Selected para hacer un calendario de Adviento. ¿Os acordáis de estas bolsitas y estas maderas de balsa? Pues son lo que vamos a usar. Me quedo con una bolsita para guardarla como referencia. Y vamos a ver. En una de estas caben como 3 bolsitas. Y tenemos 24. Así que vamos a necesitar unas cuantas maderas de estas, porque esto es lo que vamos a necesitar para poner de fondo. Vamos a colgar las bolsitas de un panel y lo vamos a hacer con estas. Pero hacerlo con los paneles así lisos me parece un poco aburrido. Así que lo que voy a hacer va a ser cortar como si fueran maderas o listones para hacer un fondo de maderas. Si las quisiera todas igualadas luego en los bordes, simplemente podría hacer imitación de listones aquí arriba, como he hecho por ejemplo en el caso de la caja Farmhouse, que os dejaré por aquí el enlace. Pero yo creo que es más divertido si lo cortamos y luego ponemos saliendo por los lados las maderas. Así que vamos a cortar esto. Esta madera tenía 20 de ancho, así es. Entonces 20 entre 3 es algo menos de 7, sería más o menos 7,6 o por ahí, y lo vamos a cortar a esa medida porque yo creo que es una medida buena para maderitas. Lo podríamos cortar simplemente con una regla metálica y utilizando un bisturí, un cúter o algo afilado, haciendo pasadas como en el cartón contracolado. Pero yo lo voy a hacer usando este juguetito que me he comprado hace poco en las rebajas. Entonces voy a ajustar aquí el ángulo a 90 grados, que es lo que necesito, aunque esto de momento no me va a hacer falta. Lo que sí voy a ajustar es aquí la distancia, porque hemos dicho que lo queremos casi de 7, de unos 6,8 de anchura. Pues lo ponemos aquí a 6,8. Y esto lo que es una sierra de mesa muy pequeñita, que así me cabe a mí para usarla aquí. Así es como tienen que quedar. Simplemente luego le daremos una lijada por los laterales. Ya os digo que está muy suave, pero bueno, lijaremos por aquí. Y nada, voy a quedarme haciendo todas las maderas que me vayan a hacer falta. Ya tengo aquí mis tablillas, o mis listones, como lo queráis llamar, que luego los he lijado un poquito y los tengo preparados. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlos para formar el panel. Como os decía, lo vamos a pegar así, de manera que no estén igualados por los bordes, ¿vale? Entonces, para que me quepa mejor en la mesa, lo siento, pero no lo puedo hacer así, lo tengo que hacer así. Y voy a comenzar a pegar. Para eso, vamos a ver, con cola de carpintero, pongo cola aquí en el borde de la madera. La voy a poner solo hasta aquí porque ahí va a ser donde lo voy a pegar. Entonces ahora, como veis, los he colocado sobre mi base de silicona
y ahí. Los voy a pegar con una cinta para que no se me muevan, pero luego los tendré que unir por la parte de atrás también para darle más seguridad. Voy a poner otra. Y como os decía, quiero unirlos entre sí por detrás para darles más seguridad. Así que voy a coger palitos de helado. A ver, aquí tengo palitos de helado. Y los voy a poner así, pegados, para unir las maderas. No hace falta que sean palitos de helado, ¿vale? Cualquier superficie plana que podáis poner detrás, por ejemplo. Si os ha sobrado de alguna vez que hemos trabajado con cajas, pues lo podéis poner perfectamente. O incluso cartón en vez de madera, tampoco pasaría nada. Pero bueno, yo tengo bastantes palitos y creo que va a venir muy útil. Y nada, ahora voy a seguir poniendo las maderas hasta completarlas todas. Y luego nos vemos. Bueno, y aquí tenemos nuestro panel, que es tan largo que no cabe en una sola toma en todo el plano, pero bueno, ya podéis ver cómo queda. Así está por detrás con los... No le he quitado todavía los papeles, luego se los quitaré, pero está ya pegado, ya veis que aguanta. Y lo veis blanquito porque le he dado ya una capa de imprimación. Y ahora lo voy a pintar con este color, que es un color lavanda. Quiero pintar el fondo con un color sobre el que luego el blanco destaque, pero que no sea tampoco demasiado oscuro. Así que he escogido este lavanda. Y nada, simplemente pues eso, a pintarlo todo. Como os digo, no sale toda la longitud en el plano, pero bueno, es pintar, así que no creo que haya problema. Bueno, mirad. Esta pintura la tengo bastante tiempo sin usar y mirad lo que pasa, que está como... pues se ha quedado seca. No está seca del todo, pero bueno. Entonces cuando os pase esto, no tiréis la pintura, le echáis un poquito de agua y lo mezcláis y se puede recuperar. Lo único que tenéis que tener paciencia. ¿A ti que me estás viendo? ¿Te has suscrito ya al canal? Pues hazlo ya, que es muy fácil y sobre todo gratis. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse, ese que está ahí abajo, y dale también a la campanita, dándole a activar todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás nada. Venga, ¿qué esperas? Dale ya. Muchas gracias. Bueno, pues esta pintura ya está. Entonces ahora cogemos un pincel y vamos a pintar toda la superficie. He escogido el morado porque uno de los colores que tienen los sobres o los saquitos es el morado, pero podéis escoger el color que prefiráis. Lo raro es que no haya escogido un azul, ¿verdad? Ya tengo mi panel pintado de lavanda, le he dado 2 capas para que quede bien pintado. Y ahora tengo aquí este papel de cocina y esta brocha que tiene las cerdas bastante duras, porque voy a hacer una especie de falso decapado. Lo que vamos a hacer es con pintura blanca, tengo aquí lo del tapón, impregnamos nuestra brocha, quitamos un poco el sobrante y vamos a darle así. No es exactamente un pincel seco, porque quiero que quede más pintura que con un pincel seco, pero tampoco es el pincel cargado del todo, o sea, quiero que quede bastante blanco para luego poder poner cosas encima y eso, pero no totalmente blanco. Pues eso, dar el efecto como de un decapado o algo así. Y lo vamos a hacer por toda el panel. Como siempre, si en algún sitio veis que os pasáis y que os queda demasiada pintura, podéis recurrir a las toallitas de bebé y quitar el sobrante.
Para hacer esto yo os recomiendo que utilicéis una pintura que veáis que sea bastante espesa, que no esté muy aguada, porque así cubrirá más por donde le deis. ¿Qué os parece? A ver, os lo voy a acercar. A mí la verdad es que me gusta mucho el efecto que queda con esto. No, ya os digo que no es un decapado, pero se le parece un poco. Voy a seguir con todo. Bueno, ya tenemos todo con el blanco dado. Y ahora, esta es la parte de arriba. Y aquí arriba quiero poner Esperando la Navidad. Yo lo voy a hacer con lettering. Coger rotuladores permanentes, porque si no con el barniz luego probablemente se os va a correr. Pero lo podéis hacer perfectamente si no sabéis lettering, aunque ya sabéis que aquí en este canal hemos hecho un curso de lettering. Bueno, si no tenéis lettering, podéis hacerlo perfectamente con stencil. ¿Te está gustando esta manualidad? Pues házmelo saber. Puedes darle al dedito arriba o ponerme un comentario y me dices lo que te parece. A mí me ayudarán mucho las dos cosas y también me ayudará mucho si me compartes en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Muchísimas gracias. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Le voy a dar ahora alguna sombra y le voy a poner algún brillito y listo. Y luego lo barnizaré. Estoy pensando que brillitos con rotulador no le voy a poner porque luego le pondré alguna pegatinita. Así que nada, ahora a barnizar. Pues aquí tenemos los numeritos de nuestras bolsas. Entonces, a mí la verdad es que me gusta bastante esta tipografía. Si quisierais los podríais poner así porque están bonitos. Pero bueno, yo les voy a dar un poco de brillo. Ya sabéis que la Navidad, el brillo para mí son cosas que van de la mano. Así que los voy a pintar un poco aleatoriamente con estos 4 colores: plata, oro, cobre y bronce, que son 4 metales así típicos. Entonces hay 24, así que pintaré 6 números de cada color. Para esto simplemente voy a coger un pincelito y lo voy a pintar. No le doy imprimación porque son unas superficies muy pequeñitas y tampoco va a ser gran la diferencia de pintura que absorban entre darle imprimación y no. Antes la tabla esta que hemos montado de fondo, sin embargo sí que es muy grande y ahí sí que se iba a notar mucho la diferencia entre la pintura que iba a absorber la madera con o sin imprimación, pero aquí no se va a notar tanto. Y ya veremos a ver si le tenemos que dar una capa o 2. Cuando estén todos los números pintados con las capas que considere, porque ya os digo que no sé si una capa o 2, lo que voy a hacer va a ser barnizarlos con barniz brillo en este caso. La parte de atrás del calendario la he barnizado con barniz satinado, pero como esto es metálico y quiero que mantenga el brillo, lo voy a barnizar con barniz brillo. Bueno, y ahora vamos a trabajar otra vez con nuestro panel, que mirad qué grande es. Lo siento por el ángulo, por el plano, pero es el único en el que he conseguido que quepa un poco. El panel entero mide 78 centímetros y medio, pero le voy a quitar la parte de arriba esta y me quedan 68 centímetros. Como los saquitos estos, para que queden bien, habría que poner unos 3 por fila. De manera que si tengo 24 entre 3 son a 8, tengo que hacer 8 grupitos. Y 68 entre 8 son 8 también. Así que cada 8 centímetros voy a colgar voy a poner una cinta para colgar los saquitos. ¿Y cinta? ¿Qué cinta voy a poner para colgar los saquitos? Pues mirad, voy a poner este lazo de aquí, que es muy navideño y yo creo que va a quedar muy bien. Entonces, ¿qué hago? Mido la longitud, más o menos así, que quede un poquito holgado. Entonces, para poner la cinta estoy pensando que igual mejor que lo marque por detrás,
Esta es nuestra parte de atrás y aquí lo voy a poder marcar. Vale, de momento voy a marcar hasta ahí. Entonces, como os digo, el lazo lo metemos por aquí. Y ahora lo vamos a pegar aquí a los dos lados. No le vamos a dar mucha holgura para que no caiga mucho. ¿Y con qué lo vamos a pegar? Pues con la pistola de silicona. Ponemos aquí un poco de silicona. Cuidado, no os queméis. Antes lo digo, antes me quemo. Vamos a coger otro lazo. Y así lo vamos a hacer en todas las alturas. Bueno, y ahora ya tengo puestas todas las cintas y nos queda una cosa, porque esto es para colgar, entonces le voy a poner el colgador. Otras veces os he dicho que lo podéis hacer con una anilla de lata, así que hoy lo voy a hacer con ella para que veáis cómo se hace. Cogemos la anilla y la doblamos así un poquito hacia afuera. Y ahora la vamos a pegar aquí. Vamos a mirar cuál es la mitad, aunque luego habrá que intentar poner un poco equilibradas las sorpresitas de nuestro árbol, o sea, de nuestro calendario, pero bueno. Y como no creo que ponga cosas con demasiado peso, pues lo pego ahí. Y ya está, cuando esté seco ya lo podremos colgar. Mirad de momento cómo queda. Voy a por los números y lo acabamos. Bueno, pues ya estamos listos para acabar nuestro calendario de Adviento. Entonces tenemos aquí las bolsitas, tenemos las pinzas, los números y tenemos aquí unas cuerdecitas de arpillera súper monas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cogiendo los saquitos en orden totalmente aleatorio. Y bueno, yo no tengo de momento muchos dulces de Navidad porque no he querido comprar. Pero bueno, le meteríamos dentro el dulce, el vale o lo que quisiéramos meterle. Y este sería, por ejemplo, el día 1. Así que cogemos el día 1, metemos por dentro del agujerito de aquí nuestro hilo, nuestro cordón de arpillera, y lo meto así doble porque así hago así y se queda sujeto. ¿Lo habéis visto? A ver, ahí. Entonces, esta se la vamos a atar aquí, a la bolsita. Simplemente con un nudito y un lacito porque va a estar en la parte de atrás y además cuando queramos abrir la bolsita tendremos que desatar esto. Ya tenemos nuestro día 1, que ahora vamos a coger una pincita y usando el mismo cordón de cierre lo vamos a colgar de aquí. Y ya veréis, ¿veis cómo queda? Uy, esto bien colgado. Pues así vamos a ir con todas las cestitas. Como veis, esto queda por aquí encima, entonces luego tendrán que ir como un poco contrachapada, o sea, contra unas por en medio de las otras. Voy a ir poniendo, alternando los colores de las bolsitas y cuando lo acabe os lo enseño. Y mirad qué bonito ha quedado nuestro calendario. Yo estoy encantada. Además lo podemos reutilizar de un año para otro. Solo tenemos que guardar las bolsitas, el sitio donde colgarlo y al año siguiente volverlo a montar. Recordad que tenéis un descuento en Panda Hall Selected utilizando el código MANO. Y nosotros nos vemos la semana que viene con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!